Eh, Ahí arrancó la grabación. Eh, Me dedico a lo que es impuestos en Estados Unidos hace más o menos 7 años. Yo arranqué en mi carrera en un estudio contable por 1 año y medio mientras seguía con la carrera. Después me sumé a ExxonMobil en el área de impuestos y ahí arrancó toda mi carrera en impuestos, donde eh, hay muchas empresas que lo que hacen es abrir centros de servicio acá en Argentina. Obviamente, gran factor positivo es el tema de costos, pero también el profesionalismo que tenemos, la cultura de resolver y demás, entonces mucho atractivo para invertir acá en Argentina. Y con eso se empezó a desarrollar el área de servicios en Argentina con foco en Estados Unidos y yo empecé mi carrera en ExxonMobil donde estuve 4 años en el área de impuestos internacionales, siempre mirando desde el foco de compliance, digamos, la mayoría de las empresas que tienen su sede matriz en Estados Unidos y tienen sus distintas subsidiarias alrededor del mundo necesitan hacer un compliance complejo y que lleva mucho tiempo, entonces eh, contratan un montón de equipo para realizarlo, entonces yo estuve 4 años ahí en ExxonMobil. eh, y después me fui a PricewaterhouseCoopers, donde estuve bueno, estoy actualmente también como manager de impuestos internacionales, siempre con el foco en Estados Unidos. Y por un periodo, digamos, de mi carrera, por 1 año y medio, también fui parte de una startup, entonces conozco también el mundo corporativo a nivel empresas grandes, multinacionales y el nivel también más cercano, que puede ser el nivel de startups o empresas pequeñas, o mismo empresas de servicios, o mismo la persona que tiene una LLC en Estados Unidos para facturar, para cobrar sus servicios en dólares a clientes internacionales y tener la facilidad de cobrar una moneda más estable, sin la necesidad de estar todo el tiempo al tanto de, bueno, de aumentar los precios y demás, que se vive mucho eso en negocios locales, ¿no? Entonces, en mi trayectoria, como decía, conozco un poco de los dos mundos, no sé si sienta sirve también de preguntar a nivel más complejo, a nivel más simple, digamos, como abarcando varios casos, ¿no? En ambos, el tema de la constitución en Estados Unidos y incorporar sociedades es el aspecto, si quiere, más simple, pero después lo que conlleva, las consecuencias son lo que más hay que tener en cuenta, ¿no? Y eso es tema impuestos, tema mantenimiento, tema responsabilidades, eh, y eso es lo que, bueno, un poco vamos a tocar ahora. Así que voy a compartir. Voy a ir presentando una, una presentación así media dinámica que había preparado. La voy a ir pausando a medida que vamos arrancando. Ahí se ve, ¿no? A ver si puedo correr este. Ahí se ve bien. Sí, se está viendo. Ok. Bueno, esto como introducción. Nos vamos a hablar de negocios y estructuras societarias en Estados Unidos, con el foco de vuelta de ver cómo es el mercado en Estados Unidos, ver qué implicancias tiene, qué preguntas nos hacemos, cuál es el beneficio de participar, digamos, en un mercado allá, los requisitos y, bueno, cualquier duda que vaya surgiendo a medida que arrancamos, ¿no? Entonces, el mercado estadounidense, como lo veo yo, es que tienen 4 grandes pilares o focos, que es la economía global, ¿no? Digamos, en Estados Unidos podemos arrancar cualquier tipo de negocio a grandes rasgos. Es el centro también para muchos que quizás profesionales que se dedican de vuelta a la prestación de servicios y demás, eh, a ampliar el scope y cobrar a clientes de México, de España y demás, sin la necesidad quizás de tener algo tan estructura formal, sino que te habilita como la posibilidad de participar de uno de los mayores mercados del mundo, eh, y como con las oportunidades que representa y con la facilidad que significa eso también, ¿no? Historia jurídica es un punto importante porque muchas veces lo que surge en los años que tengo digamos, de experiencia es que quizás tenemos distintas jurisdicciones cuando hablamos, no sé, de incorporarnos, porque vemos que tal país es más beneficioso y más. Estados Unidos lo que nos da es su historia jurídica en el sentido liberalista de querer que la gente vaya y haga negocios en Estados Unidos, ¿no? Sea
con inversión, sea con mover dinero, pero que puedas operar de ahí la mejor manera y la manera más simple que, que te facilite, digamos, ¿no? Y eso lo que nos brinda es esa seguridad de decir, bueno, si yo opero en Estados Unidos, sé que viene con esta mentalidad, esta ideología hace quizás 100, 200 años, entonces puedo proyectar que se va a mantener, ¿no? No es que hay tanta volatilidad en el tema del contexto eh, impositivo, jurídico, legal, sino que es como bastante sólido y estable, y eso lo que nos da es previsibilidad, ¿no? Entrada rápida, como les decía, constituirse en Estados Unidos es bastante simple para constituir una sociedad, más o menos de plazos hablamos desde, después lo vamos a ver más en detalle, pero desde, dependiendo digamos, de la jurisdicción a la que queramos entrar, o sea, el Estado, hasta la urgencia con la que tengamos, podemos incorporar una sociedad en 2 o 3 días. Y eso es ya operativa, con todo el estatuto. El quit, que sería el EIN en Estados Unidos, entonces es muy rápido para arrancar, para abrir cuentas bancarias y ya para empezar a operar. Porque también la constitución es rápida, después también la parte para operar es muy simple, de vuelta lo que Estados Unidos busca es que se mueva y que pueda generar negocios dentro del país, porque después lo que ellos siempre van a buscar es que vos tributes o presentes tus declaraciones juradas como corresponden, porque esa es la manera que ellos tienen de controlar y beneficiarse también de todo ese movimiento, ¿no? Eh, y a su vez, bueno, por la parte de entrada rápida es cuando ya vamos directamente a la operatoria de las sociedades. En ese sentido, no hay requisitos así tan grandes para lo que es facturación, para cobrarle a un cliente, para contratar a una persona. Es como todo mucho más, todo muy rápido y simple, porque de vuelta, lo que se enfoca siempre va a ser la parte impositiva, ¿no? Y flexibilidad, lo que nos permite, digamos, en entrar en Estados Unidos es que también tenemos la flexibilidad o sea, de cambiar de actividad o de variar el tipo societario y eso con flexibilidad para adaptarnos a lo que necesitemos, sea o también para cerrar la sociedad si digamos que cesamos la actividad y demás también. Entonces, tipo de estructuras, o lo que más común se ve. Tenemos más tipos de estructuras, pero a grandes rasgos, las tres estructuras básicas son la LLC, la Limited Liability Company, el equivalente en Argentina y Latinoamérica es la SRL, por su definición literal, no por su naturaleza o su operación. La LLC es una estructura flexible, simple y, y que se enfoca en limitar, o sea, lo más importante es limitar la responsabilidad de los socios, es decir, a los activos y el patrimonio de la sociedad y que no impacte en el individuo, ¿no? Después vamos a ver la parte más impositiva, que acá es donde está la gran diferencia entre LLC y Corporation. A grandes rasgos, legalmente y formalmente, la LLC y la Corporation ambas actúan de la misma manera. Lo que tienen es una diferenciación en términos de estatuto, de documentos legales, eh, y la gran diferencia la hacen en la parte tributaria, ¿no? Pero si yo quiero operar, arrancar en Estados Unidos, puedo arrancar como una LLC o como una corporation, en términos societarios, ¿no? La tercera estructura es ser como un individuo. Eh, la corporation te da una figura legal más robusta porque ya es una empresa separada de su dueño, en cambio la LLC se trata como que es parte del propietario. Si bien sigue siendo una sociedad separada, es parte del propietario. De hecho, en las declaraciones juradas de impuestos, cuando se trata de un residente norteamericano que tiene una LLC, la LLC no presenta un formulario por sí sola. O sea, no tiene una obligación de presentar y pagar impuestos, sino que todo pasa a nivel del propietario. Pero sí es una sociedad en efectos legales para proteger el patrimonio y demás, ¿no? Y Perdón, bueno,
Una Sí. pregunta, ¿y cuál sería entonces la diferencia entre la LLC que lo tratás así con una S Corp, digamos, o para el no residente es distinto? El no residente no puede abrir S-Corp. La S-Corp es un tipo societario muy parecido a la LLC, en donde las corporaciones, o mismo se puede iniciar, digamos, directamente una S-Corp, siendo únicamente residente americano. O sea, para no residentes estadounidenses, los tipos societarios son la LLC y la Corporation. Para los residentes americanos existe la S-Corp como un símil LLC. Dentro de cada una depende de... La realidad es que ambas actúan muy similares. Hay diferencias muy pequeñas entre las dos, entre LLC y S-Corp. Eh, pero bueno, ¿Te puedo sí, hacer una pregunta? no veo las caras, por eso Para la quizás sigo, respuesta, pero fréneme. Sí, se escucha. para la respuesta que diste recién. Y hacer referencia, la pregunta que cuando, digamos, una empresa arma estructuras donde el last beneficiary owner es argentino, suponete, Sí, tampoco puede armar si tenés una sociedad en el medio, que la sociedad en el medio, por ejemplo, sea francesa o americana o lo que quieras. sí. ¿Entendés lo que digo, no? ¿Me entendiste? Un argentino es dueño de una sociedad paraguaya, para decir algo, Ujú, y paraguaya es dueño de la corporation. sí. ¿Cuál es la pregunta específicamente? Vos tenés una Acabas de decir corporation, una que el sociedad. accionista de la corporation no puede ser un argentino. Yo estoy preguntando, Sí puede ser eso aplica. una S Corporation, porque la pregunta que se hizo fue específicamente sobre la S Corporation, ¿no? O Ah, sea, ok. La corporation dentro sí. de, Yo claro, pensaba exacto, que dentro me de las explicaste. estructuras, Sí. sí, sí, estos son las estructuras legales. Después lo que pasa es que la forma legal puede elegir un tipo de tributación según la estructura. La corporation tiene dos tipos de estructuras, así como a grandes rasgos, que son la C Corp, la C Corporation y la S Corporation. Son dos tipos societarios distintos, ¿no? La que normalmente se acostumbra es la C Corporation, que es la corporation normal. Ahora, la S Corporation es un tipo societario que solo puede ser, digamos, creada por un residente americano. Ahora, la C Corporation, que es de vuelta, la que más común se ve, puede tener socios extranjeros sin ningún problema. La LLC también. Sí, está bien la pregunta. Bien. Entonces, el tercer tipo de estructura es el Otro, individuo. otra consulta, Federico, es Bien. para reiterarlo, ¿cómo impacta el tema de la residencia o no en Estados Unidos, cualesquiera fuere la nacionalidad de Mm, los socios? ¿Sí? sí. L- a ver, en términos lineales, uno sea residente o no residente, puedes constituir una sociedad. ¿Sí? Lo que te va a cambiar es solo en este caveat de si querés constituir una S Corporation. Siendo residente o no residente, puedes abrir LLC, puedes abrir Corporation. Lo que te, lo que te puede cambiar es a propósitos bancarios en un punto, porque los bancos, cuando vos quieras abrir una cuenta, les va a interesar también quién va a ser el beneficiario final de esa sociedad. Eh, Generalmente vos lo presentabas como LLC, como corporation, y mira más que nada el tipo societario, no necesariamente el socio, pero puede ser que vos constituyas una sociedad, pero con el domicilio en Argentina o en Paraguay, o donde quieras. Entonces, en ese aspecto, algunos bancos dicen, no, yo prefiero abrirle una sociedad a corporaciones que sean americanas y que tengan socios miembros americanos. Eh, entonces eso es en el nivel constitutivo y el nivel bancario. Ahora después lo que sí te cambia es a nivel impositivo, que ahora vamos a ver y ahí te voy a responder la pregunta, que ahí es donde cambia lo que son las presentaciones y las obligaciones que tiene cada uno, como también así las multas que se pueden incurrir siendo no residente, digamos, ¿no? Correcto. El no residente, piensen que siempre lo que vas a buscar hacer Estados Unidos es tener información, porque el no residente no tiene obligación de presentar una declaración jurada en Estados Unidos a menos que se den ciertos supuestos. Entonces va a tratar
de ponerse a retenciones a los ingresos que generemos o más obligaciones de compliance o de formularios para informar más la actividad. Porque no, a ver, como no residente, no tenés la obligación de generar un quit o un quill, a no ser que se den ciertos supuestos, ¿no? Pero no estamos, digamos, no figuramos en el sistema estadounidense. Entonces, si la empresa de la cual somos dueños, o mismo nosotros, tenemos cierta actividad que Estados Unidos Mm. quiere grabar o quiere tributar o controlar, ahí es que entran los requisitos más pesados sobre los no residentes. Los residentes tienen su Social Security Number, su ITIN, todos los años presentan una declaración jurada y tienen la información. Disculpa, Federico. Sí. Te hago una pregunta dando vuelta a la de que hizo Juan. ¿Por qué un residente haría una LLC y no una S Corp? LLC y S Corp son muy similares. Ahí depende de tema de costos. La realidad es que cuando vos ves LLC y S Corp, la diferencia es que la S Corp va, en propósitos de compliance y fiscales, va a presentar un formulario, que es el 1120S. La LLC, siendo residente americano, como decías vos, va a presentar todo dentro del formulario de la persona estadounidense residente. En esas diferencias de compliance yo puedo hacer, si querés, una distinción. Después, cada una va a ver los activos que tenga la sociedad, el ingreso que generó, los gastos que tienen, se va a poder deducir y vas a tomar el número neto, digamos, el ingreso neto, que eso después va a ser lo que va a fluir, digamos, a su socio. En términos formales, la verdad es que no hay gran diferencia. Yo lo que veo es esta parte más de compliance, es decir, bueno, formulario, más, menos, eh, y bueno, eso obviamente se traduce después en costos también. Fede, ya que estamos, a efectos prácticos, la S-Corp lo que permite también, corregime Fede, porque yo Sí. no hago impuestos de Estados Unidos en sí, sino internacionales, pero es que es que los propietarios puedan ser empleados de la S-Corp, entonces, bueno, nada, a fines fiscales eh, van a pagar sobre los dividendos de las ganancias y no sobre los salarios. O sea, entiendo que a fines prácticos eso sería la única gran ventaja. No sé, ¿vos qué opinás? Sí, tal cual. Generalmente También, hay... Sí, sí, no, seguí, es una consulta del chat, después de tu respuesta la hago. ok. Sí. A ver, hay siempre una cuestión, una pregunta que surge que es, bueno, yo como dueño de la LLC, ¿me puedo pagar un sueldo? Yo como dueño de la S Corp, la Corporation, ¿me puedo pagar un sueldo? ¿O cómo entra, digamos, mi ingreso dentro de la sociedad? Y eso depende de cada tipo societario, de cómo se trate. A grandes rasgos, la LLC es una sociedad donde uno dispone, digamos, del ingreso neto que genere en el periodo, ¿no? Porque de vuelta es una sociedad transparente que se considera como que es parte del socio. Pero como decía Libby, digamos, en términos de corporation o es corporation, juega también este tema del sueldo con ciertas limitaciones y marcos que tienen que encuadrar, ¿no? Siendo officer, se puede armar un contrato, digamos, con la sociedad. Hay como ciertas cosas para terminar de estructurarlo, pero a grandes rasgos sí, esa es la respuesta. Perfecto. En el chat, aprovecho a hacerlo ahora porque algunas de las preguntas fueron haciendo distinción a extranjeros. Sí. Preguntan, vos mencionaste que el EIN se podía obtener en pocos días y dicen que entienden que para extranjeros lleva de 2 a 4 semanas. ¿EIN o ITIN? No, EIN. EIN. Sí, a ver, con cuestión del EIN, a ver, ¿cómo funciona el proceso de incorporación? Uno hace el trámite ante el estado, sea en Delaware, Wyoming, Florida, en cualquier estado, se brinda toda la información de la sociedad,
el Estado lo que hace es emitir la resolución del estatuto a grandes rasgos, donde se da pie a la constitución formal de la sociedad. Una vez que tenemos ese documento, el Certificate of Incorporation de la constitución formal de la sociedad, lo que hacemos es, nos damos vuelta y vamos ante el IRS y le decimos, bueno, yo ya me constituí, quiero solicitar mi EIN, mi quit de sociedad. Y en este aspecto hay dos vías. La vía número uno, que es hacerlo mediante un fax, que esto quizás es a lo que va la pregunta, mediante un fax, donde vos le envías un formulario, el SS4 al IRS, y le decís, yo quiero solicitar mi EIN. El IRS se toma su tiempo, 2, 3, 4 semanas, y después te devuelve ese fax con el EIN asignado a tu sociedad. Ese es el trámite estándar para lo que son no residentes. Ahora, lo que se hace para acelerar, o mismo si uno tiene una persona residente con Social Security Number o ITIN en Estados Unidos, es que se puede tramitar el EIN online. Y online, dentro del IRS, toda esa información que se llena en el formulario en el SS4 se hace de manera online, y teniendo una persona que sea responsible party, es decir, un responsable de la sociedad que tenga Social Security Number, el EIN se tramita en el momento. Sí, esa es la gran eh, aceleración de los tiempos, porque yo decía que en 2, 3, 4 días se puede sacar una sociedad con todo incluido, ¿no? Federico, te hago una pregunta sobre eso, porque justamente yo sabía si la persona, si hay uno de las personas que tiene social o ITIN, Ujú. vos mencionaste queda como responsible party. ¿Qué Sí. liability tiene esa persona frente al IRS? O sea, ¿qué responsabilidad? Sí, es importante eso, porque a veces existen proveedores que lo que hacen es prestarte ese servicio, o mismo si ustedes tienen algún conocido que lo hace, vos quedás como responsable ante el IRS de la sociedad. No significa que seas dueño de, pero vos sos el responsable autorizado ante el IRS para cuestiones de averiguar digamos, cómo está la sociedad. O sea, no es una responsabilidad, eh, si se quiere, sobre los bienes o sobre la actividad, sino más que nada como de representación sobre la sociedad que se constituyó, ¿no? Entonces, cuando uno habla con el IRS, que si hablas por teléfono, lo que te van a pedir generalmente es, bueno, vos sos un responsable o sos el dueño, digamos, tenés que identificarte de alguna manera, ¿no? Los responsible parties figuran, digamos, dentro de la base de datos, porque ese es el formulario con el que se constituyen, y están autorizados a hablar con el IRS. En teoría, con ese formulario tiene que estar adjunto un POA o alguna autorización más formal de que esa persona es el responsable, porque muchas veces lo que se hace es, se constituye la sociedad, se pone un responsable party, pero no hay ningún documento legal que lo avale, digamos. Y eso tiene que figurar todo también en la parte del estatuto, que es el Operating Agreement. Cuando uno se constituye, tenés el Certificate of Incorporation, que es el certificado de constitución, que es muy simple, que dice se constituyó X sociedad, tal fecha, con esta dirección. A eso lo que hay que hacer siempre es adjuntarle, bueno, cuál es la designación de miembros, quién es el manager de la sociedad, para darle cierto marco más formal para poder después actuar en representación de la sociedad. O sea, tu pregunta, el responsable party es quien es, digamos, responsable o representante, digamos, de la sociedad ante la IRS. Pero, digamos, no tiene ninguna responsabilidad si después la sociedad no hace una presentación o tiene, digamos, no queda, porque, digamos, yo vi que cuando yo hago las presentaciones por fax, yo me pongo como responsable, porque Sí. si hay algún problema en el trámite, no llega la carta al IRS o hay algún problema, digamos, puedo llamar yo y no tiene que estar llamando el cliente. Pero Claro. la carta de confirmación del EIN viene a nombre del manager o del autorizado, no viene a Sí. nombre mío. Mientras que si el trámite se hace online, viene a nombre del responsable party. Responsable party. Y cuando vas a abrir la cuenta en el banco, eso te genera un inconveniente. Entonces, de acá te hago otra pregunta. Sí. Si después se puede cambiar ese responsable party y si te emiten una nueva carta con la persona correcta, porque digamos, en el trámite de hacerlo rápido,
y uno tiene ITIN o tiene social, se pone uno, sale con eso y luego cómo sería el tema del cambio y cuánto tiempo lleva y si lleva la carta para poder hacer el cambio. Perdón Bien. por... No, no, está perfecto, está perfecto. Se puede cambiar, se cambia presentando un formulario que es el 8822B larga, que ese formulario lo que puedes cambiar es sea la dirección o designar un nuevo responsible party. Ese formulario tenés que presentarlo para modificar el responsible party que fue original, digamos, ¿sí? Y eso es lo que yo recomiendo siempre hacer. Ese formulario se manda, en las instrucciones está a una dirección específica de una Por oficina del correo, IRS, ¿no? por correo, sí. Eh, no vas a recibir una carta de confirmación y no vas a recibir un nuevo IRS letter con respecto a lo que es el ITIN. Al EIN, perdón, donde te dice, bueno, este es tu EIN y este es tu responsible party. No vas a recibir ninguna confirmación. De hecho, en la mayoría de las comunicaciones que vos tenés con el IRS, eh, no vas a recibir una confirmación o no vas a tener un portal donde vas a poder ver toda esa información, sino que su sistema es mucho más rústico y lo que vos siempre tenés que tener presente es, vos presentaste el 8822B, guardá el stamp del correo donde vos lo presentaste porque ese va a ser siempre tu resguardo legal, digamos, de que el responsable party se cambió. O con cualquier tipo de documento, ¿no? Que Ok, ahora, se- entonces no resolvés el tema bancario, ¿no? Porque quedás ahí, porque una de las cosas cuando vas a abrir la cuenta, miran el nombre de la persona que está en la carta. A ver, eso, por eso decía, depende también de los bancos. En mi experiencia, los bancos con los que yo trabajo, en los que he abierto, no necesariamente hacen foco en el nombre que dicen el responsable party y si ese coincide, sino que lo que buscan es que la sociedad esté activa y que tenga una INI. Esa es mi experiencia igualmente, ¿no? Entiendo lo que vos me decís. En ese caso, en el banco, yo lo que haría es, si bien eh, en la carta del IRS puede figurar esa persona como responsible party, yo le presentaría al banco el 8822B, eh, donde esté estampeado de vuelta por el correo que vos lo presentaste y que el nuevo responsible party es la persona que figure, digamos, en la línea donde dice eso y que esté firmado por el responsable party anterior o por el manager de la sociedad. Perfecto, muchas gracias. Bien, de nada. ¿Tenemos más preguntas? Hay algunas preguntas más. No sé si querés que las hagamos ahora o querés avanzar un poquito más porque la hora pasa. Sí, dale, avanza un poco más. Bueno, individual bien rápido se acostumbra también en lo que es freelance, developers y demás para actuar u operar directamente desde Estados Unidos con una cuenta en Payoneer, en Wise, en Utopia, donde digamos, lo usamos para cobrar, pero no hay una estructura formal, digamos, detrás de eso. Entonces, nada, es lo más flexible, si quieres, lo más fácil, pero bueno, también es eh, lo menos estable, si quieres, lo menos seguro. Discúlpame, Fede, te hago una consulta. El Sí. Disregarded Entity es un LLC, pero no es un individuo, a pesar de que es unipersonal. Disregarded entity no sé la traducción literal en español, pero sí es una sociedad. Siempre hablamos de sociedad cuando es disregarded entity. Y disregarded entity significa que digamos, te doy el paso atrás. Regarded entity significa que la sociedad se vale por sí sola. Eso hablamos de C Corporation. Cuando hablamos de disregarded entity son que la sociedad por sí sola no se vale, digamos. O sea, eh, disregard es un término donde en Estados Unidos se usa, bueno, en inglés es eh, como que no tiene esa validez propia. Entonces, todo lo que pase dentro de una disregarded entity va a ir siempre y se va a mirar siempre con los ojos a quién es el dueño, sea una sociedad o una persona física. Sí, Ok, en mi caso yo no sé tengo si respondí. una LLC para mis, em, como servicios profesionales, pero Sí, es un disregarded entity. exacto. Eh, La ley sí por naturaleza es disregarded. Desde el punto de vista fiscal, es Sí. lo mismo que un LLC.
Siempre tenemos que ver, el punto de vista formal es una LLC, punto de vista fiscal es una disregarded entity, en donde, de vuelta, todo lo que pasa en la sociedad va en cabeza del socio, del dueño. Ok, ok, o sea que en la medida en que ese disregarded entity, como no residente su dueño, te genere, no haya substantial, digamos, revenue, se genere con el exterior y no dentro de Estados Unidos, se entenderá que no tributa de alguna manera. A grandes rasgos, sí. Ahí hay que ver varias cuestiones. A grandes rasgos, sí, lo que vos tenés que ver cuando tenés una LLC y vos sos un dueño extranjero de cualquier país y uses tu LLC para facturar, para cobrar, lo que siempre tenés que ver es la fuente del ingreso o lo que se llama el source of income. En el source of income existen distintos parámetros según la actividad que vos desarrolles, pero siempre, o a grandes rasgos, siempre vamos a hablar de lo que son la prestación de servicios, ¿no? O sea, en todo lo que es, bueno, developers y demás, siempre se habla de la prestación de servicios, y en esos casos el source of income va a depender de la residencia fiscal de la persona que sea que trabaje para esa empresa o el dueño o la dueña de esa empresa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una unipersonal, una LLC que tributa como disregarded entity, cuya socia es una residente argentina y quizás tenga personas trabajando en Argentina o en otra parte del mundo que no sea Estados Unidos y no haya eh, ningún indicio, ninguna actividad o ningún punto que haya lugar a que vos tengas nexo con Estados Unidos, la fuente de ese ingreso que vos generes como LLC va a ser extranjera. ¿Y cuál es la lógica de la fuente y por lo cual siempre se dice que se tributa o no se tributa? Es porque vos lo tenés que pensar a nivel LLC. Tu LLC genera ingresos de fuente extranjera. Entonces, si genera ingresos de fuente extranjera, vos tenés que ver después a nivel socio. A nivel socia, vos recibís esos ingresos o sos dueña de esos ingresos de la LLC que son de fuente extranjera. Los no residentes estadounidenses tienen que presentar una declaración jurada en Estados Unidos y tributar si se dan ciertos parámetros, pero a grandes rasgos, si vos generás ingreso de fuente extranjera, no tendrías la obligación de presentar ni tributar en Estados Unidos por esos ingresos. Ahora, hay que ver otras cuestiones como lo que se llama establecimiento permanente o US Trade or Business, que se aplican, que se aplican para ver si deberías tributar o no. A grandes rasgos, y también lo que se ve en la práctica, es que las LLCs de un solo miembro, mientras mantengas toda la actividad fuera y cobres por tus servicios, no va a tributar en Estados Unidos, ¿no? Después el IRS se expide sobre eso. En realidad nunca da una definición clara de lo que significa ser un US Trader Business, porque hay argumentos, digamos, que están a favor de lo que es que Estados Unidos tribute, o sea, le cobre quizás a todos los que son no residentes, pero que tengan una cuenta fuera, y argumentos en contra de eso, porque Hola. si te fijas en la ley, sí, ¿qué tal? Sí. Bueno, voy a avanzar porque creo que estamos en Yo una justo. cuestión quería plantearte, Federico. Dale. Dado que la presentación, tu especialidad es esta, la impositiva, por lo que mencionaste, Sí. y el título de exposición es la comparación, ventajas y desventajas de LIC contra las Corp. Y lo dijiste que ahora vas a presentarlo. Dado para que no se nos corte el tiempo, ¿por qué no le dedicamos ahora a hacer una cosa global, no hay formularios, ni que me llega esta cosa a la otra, entre las ventajas y desventajas impositivas de las dos estructuras? Me parece que vale la pena hacerlo antes que se nos corte el tiempo. No sé cuánto tiempo hay, pero creo que vale la pena hacerlo. Sí, tenemos 20 minutos. Por eso, yo le dedicaría tiempo a eso, porque si no, me parece, dedicarle vos lo que quieras, me parece. Sí, lo vamos a tocar, no te preocupes, sí, lo vamos a encarar. Eh, Continúo. A grandes rasgos, de vuelta, lo que tienen que enfocarse en Estados Unidos es las cuestiones fiscales. Siempre cumplir con las presentaciones de las declaraciones juradas, estar al día, presentar en lo que es forma y tiempo, siempre.
porque después tiene muchas cuestiones a nivel formal que son más flexibles, como las facturas, la constitución y demás. Entonces, a nivel tributación, y acá es donde me meto para hablar, y vamos a hablar más que nada ahora de las diferencias entre LLC y C Corp. La, la gran diferencia, como hablamos al principio del tema de la constitución formal, que ambas LLC y C Corp sirven para operar en Estados Unidos. En criterios formales no hay grandes diferencias. Ahora, en criterios impositivos o de tributación, sí. Entonces, la corporación es un tipo societario que tributa por todo lo que genere la sociedad, obviamente sacando los gastos y las deducciones asociadas, ¿no? A ese impuesto neto se le va a deducir el 21%, que ese 21% es la tasa corporativa de Estados Unidos para todas las corporaciones. Y ese va a ser el impuesto a pagar. La corporación, los socios de la corporación no van a tributar directamente por los ingresos de la corporación en sí, porque son sociedades o son personas, si querés, independientes una de la otra, ¿no? Si bien están vinculadas, pero tributariamente son independientes. Ahora, la corporación, cuando haga una distribución de dividendos, es decir, que le sobren, que tenga acceso de ingresos y demás y ganancias acumuladas, va a hacer una distribución de dividendos y esa persona que va a ser el socio o el accionista va a recibir esos dividendos y va a tener que pagar por esos dividendos que reciba, ¿no? Eh, Esto es fundamental y también cuando lo vemos del aspecto de las inversiones, que puede ser que también muchos tengan esa duda de si yo invierto en Estados Unidos y demás, cuando nosotros recibimos dividendos de corporaciones estadounidenses, tenemos que tributar por esos dividendos que recibimos, básicamente. Seas persona estadounidense, seas persona extranjera, porque volviendo a lo que es la fuente del ingreso, cuando vos recibís una distribución, unos dividendos de una empresa americana, vos tenés que tributar por esos dividendos. Por eso, si alguien tiene una cuenta de inversión, van a ver que muchas veces le hacen directamente la retención del 30% eh, para cubrirse, digamos, de que uno tribute en Estados Unidos. Ese tema corporación, ¿no? Digamos, se presenta, cada uno presenta un formulario por separado y tributa la corporación y tributa también el individuo cuando reciba los dividendos. Por eso está lo que se llama ahí la doble imposición. A nivel LLC, lo que tenemos es que la sociedad es transparente, es disregard, como bien decían, y todo lo que surja, digamos, de la LLC va a pasar en manos de el socio, el dueño, la persona, digamos, que sea dueña de esa sociedad. ¿Y qué significa esto? Que la sociedad en sí no tiene la obligación de presentar, salvo que se dé el supuesto de que el socio sea una persona no residente estadounidense. En el caso que tengamos una LLC de un solo miembro y la persona sea no residente estadounidense, existe una obligación de presentar un formulario específico por esa sociedad. A grandes rasgos, de vuelta, todo lo que suceda en la LLC va a ir en cabeza del socio y el socio es el quien va a presentar su declaración jurada individual, donde va a informar, bueno, yo tengo mis ingresos como persona física, que pueden ser mis sueldos, si estoy viviendo en Estados Unidos, todo va a ir adjuntado, digamos, con su registro. Eh, y también recibo este ingreso o esta pérdida de esta sociedad por la cual yo soy dueño, ¿no? Y después lo que se va a hacer es se va a juntar los ingresos a nivel personal y los ingresos o las pérdidas a nivel sociedad y se va a calcular una tasa según una escala, como tenemos en Argentina, lo que son las escalas de escalas impositivas que a cierto nivel de ingresos corresponde cierta alícuota, ¿no? Y en base a eso es que se va a hacer la tributación. Pero dentro de la presentación del individuo se va a incluir toda la información de la LLC. A veces LLC de un solo miembro, ¿no? Lo que también existe es la LLC de dos o más miembros, que cuando uno constituye, de vuelta, siempre piensen a nivel jurídico tenemos LLC, Corporation. LLC puede ser de un socio o de dos o más socios, la corporation también, pero a nivel tipo tributario va a cambiar el tratamiento. Entonces, si tenemos una LLC de dos o más miembros, va a tributar como se llama una partnership o una multi-member LLC.
y la partnership actúa de una manera similar a lo que es la LLC de un solo miembro, solo que va a actuar como fuente de presentación de su balance y de su estado de resultados, y después va a emitir un resumen, si querés, por la participación accionaria de cada socio, que se llaman el K1, y ese K1 lo va a presentar, si corresponde, cada socio en su declaración jurada individual, ¿sí? Ahora, para tributar o para figurar, digamos, dentro de Estados Unidos, ese socio residente, como les decía antes, generalmente va a tener un Social Security Number o va a tener un ITIN. Si no lo tiene y corresponde que lo tenga porque la fuente de los ingresos es estadounidense, va a tener que presentar, va a tener que solicitar un ITIN e identificarse dentro de Estados Unidos. Esas son las diferencias a grandes rasgos, C Corp, LLC. ¿Sí? ¿Hay alguna duda sobre eso? Me puedo dar un resumen de tributación general. ¿Los dividendos tienen escala o cómo son en la C-Corp? Los dividendos individuos que pagan Oh, impuestos sobre los dividendos. ¿Tiene una sí. alícuota única o tiene una escala? No, Los dividendos, sí, los dividendos se incluyen en una línea especial, por la cual se tiene que hacer un cálculo sobre ese ingreso que generes. Ahora, como persona no residente, lo que muchas veces se hace por los brokers o las cuentas comitentes de inversión es que están obligados a retenerte un 30%. Y ese 30%, incluso puede ser a veces más, es el monto que definió el IRS para los no residentes, vuelta, para asegurarse de llevarse su parte de la tributación a la alícuota más alta. Eh, Vos después, lo que podría tranquilamente uno hacer es, yo recibí mis dividendos de X Corp, eh, y me retuvieron el 30%. Yo puedo presentar mi declaración jurada como individuo y decir, a mí me corresponde que tributar por el 5 o por el 10%. Entonces, lo que se pide es una devolución del impuesto adicional que se cobró. Eh, sí. ¿Más preguntas sobre esto? Esta es la última parte que tenemos, digamos, la parte de tributación. Así que, ¿Los tiempos de la devolución de ese withholding tax más o menos es como en Argentina o no? ¿O es bastante más rápido? vos lo presentás cuando vence tu declaración jurada. Vos, si te hacen un withholding tax ahora en agosto, 25 de agosto, vos tenés que presentarlo recién al 15 de abril como máximo, obviamente, tu declaración jurada. Así que tenés un plazo, lo bueno es que no se devalúa, pero una vez que lo presentás, tenés que presentarlo con tu cuenta bancaria y demás, y la idea es lo que puedes decidir es o te envían un cheque o te hacen la devolución a tu cuenta bancaria. Generalmente, y depende de cómo hagas la presentación, si vos lo presentás de manera electrónica, es mucho más rápido. Y eso sí te lo devuelven en el plazo de 2 semanas. Ahora, la diferencia es si vos lo presentás por correo, que realidad está muy acostumbrado a lo que es el correo, puede tardar más. De hecho, he tenido experiencias donde quizás tarda 2, 3 meses en devolver, porque tiene mucho delay en lo que es el tema de correo. Igual no se compara Discúlpame. con los plazos de acá. Acá, acá se vuelve al menos 100%, al 50%. Discúlpame, yo te había consultado qué diferencia hay o si se puede usar la Corp para eludir la carga del impuesto a la herencia, que en las LLC de no residentes tiene una carga, una alícuota enorme. Sí. Entonces, si se puede hacer a través de una Corp o de qué forma societaria para eludir la carga de ese potencial impuesto para no residentes, ¿no? Sí, sí, el impuesto a la herencia es altísimo y siempre es una de las preguntas frecuentes que salen, que es del 45%, si no me equivoco. Eh, Ahí lo que hay son dos caminos. Yo voy a contar el camino estrictamente formal, si se quiere, que es el tener una sociedad por encima de sea LLC o C Corp, porque
Dado el caso, planteamos el supuesto, ¿no? Tenemos una LLC, una C Corp que tiene dos dueños y uno de esos dueños fallece y le deja, bueno, la herencia a cierta persona y esa persona tiene que tributar por eso que recibe, ¿no? Si esa sociedad, en vez de ser dueña por dos socios no residentes americanos, es dueña de una, o sea, digamos, el dueño es una sola sociedad, está en otra jurisdicción, sea en Caimán, en Panamá, en Islas Vírgenes, si esa persona fallece, lo que va a regir por la parte de la herencia no va a ser a nivel Estados Unidos, sino va a ser a nivel sociedad holding, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay que ver la legislación local de cada país, pero en la mayoría de los casos lo que se hace es poner una estructura arriba y que esa sociedad sea la dueña de la corp o la LLC y que dentro de la sociedad que tengas arriba hagas tu distribución de, bueno, esta es la persona física que es accionista, dos, tres, los que sea, y llegado el caso que pase algo, digamos, la pertenencia de la participación de esa sociedad, de esa persona, pasa a otra, pero a nivel otra jurisdicción, no a nivel jurisdicción de Estados Unidos. Entonces, ese es como el camino que también es más costoso de resolver esa cuestión. Puede haber O después sea, más sí, o sea, por cuestiones de ejemplo, planning, pero sí, tendrías que tener una sociedad, sea panameña, uruguaya, lo que fuera, donde esa es la accionista de la corp y no la persona física en sí misma. exacto, O sea, no el no exacto. residente directo, sino una sociedad, aunque esa Ujú, sociedad sea no residente. exacto, sí. La Sí. sociedad americana en ese caso no tiene que morir nunca, ese es el secreto de la cuestión. Ujú. Te puedo hacer otra pregunta. Tengo muchos clientes que me preguntan, muchas veces van a hacer algún tipo de inversión en cuenta bancaria para comprar algún tipo de bono o acciones. Sí. Yo por manual de librito siempre les recomiendo esa compañía offshore que vos decís. Y muchos me plantean de hacer una sociedad como disregarded entity y comprar acciones o tradear. Eh, ¿Paga impuesto, no paga impuesto? ¿Cómo es el régimen impositivo en ese caso? Bien, yo hice todo un análisis en una época de lo que eran las inversiones y su tributación. A grandes rasgos, lo que vos tenés que ver siempre como no residente es si tenés una sociedad que te paga dividendos por esa inversión que vos estás haciendo. O si haces también la parte de compraventa a cierto nivel de actividad. Con lo que son intereses o bonos del tesoro y demás, lo que te paga son intereses, y los intereses tienen una fuente de ingreso que es distinta a lo que son los dividendos. O sea, vos siendo no residente y recibiendo intereses eh, por tener bonos y que te paguen, bueno, la tasa que te paguen, no deberías tributar. Por más que lo hagas con una LLC también. Ahora, no sé si lo haría porque también quizás quedas sujeto a lo que es recibir dividendos de fuente estadounidense o la compraventa. En teoría, la compraventa de títulos van a ser, de vuelta, siempre fijándonos en la fuente, ¿no? La compraventa de títulos va a tener su fuente en donde la persona que haga la venta tenga su residencia fiscal, ¿sí? Entonces, si vos sos argentino o en una otra jurisdicción y vendés y comprás acciones, en teoría lo que va a regir es la fuente de ese ingreso sería fuente extranjera. Pero hay que ver, depende también, como decía, el nivel de actividad y volumen, porque se puede considerar directamente que estás en el negocio, digamos, de securities y pues se puede complejizar más. Pero bueno, a Una grandes rasgos, sí. Y mencionaste 21% como alícuota de impuesto a las ganancias. Una pregunta te quiero hacer. ¿La alícuota por ganancia de capital o diferencia de cotización de activos que tiene la compañía, cuál es? Y lo segundo, la recompra de acciones en general son factibles, no son factibles en estas sociedades y cómo es el tema impositivo, las dos cosas. Ok, ahí te metiste en temas bastante más complejos. Eh, si querés lo podemos charlar después offline Ok, y lo perfecto. vemos. Sí, Dale. porque son bastante más complejos. Así que quiero darte una respuesta más clara. Eh, y si querés, tenemos 3 minutos para ver preguntas que hayan en el chat.
Sí, dale. Hay algunas, bueno, que fuiste respondiendo, como si la LLC single member funcionaba distinto a la LLC con más miembros. Preguntan para una holding, ¿qué es mejor, una LLC o una corp? ¿Holding para qué? Preguntaría yo. O sea, yo trabajé con muchas startups que lo que hacen en su holding es recibir inversión y después inyectarla en sociedades operativas en sus países latinoamericanos o, bueno, sí, en general en países latinoamericanos o para usarlo para pagar sueldos y demás. Eh, a grandes rasgos, yo siempre me inclino por la LLC, pero cuando es holding y vos recibís inversiones, si es que estás en ese rubro de vuelta, yo trato de ampliar la respuesta lo más que puedo. Va a depender siempre, o la mayoría de las veces, de aquel inversor que vos tengas, ¿no? Y los inversores, cuando invierten, muchas veces lo que tienen es ya planificado su exit, es decir, su venta de acciones y la estructura que necesitan ellos para que les sea más eficiente. Hay inversores que no se conforman solo con una LLC, sino que también te piden que tengas el típico Cayman Sandwich, que tengas una entidad en Caimán, una LLC en una sociedad operativa. eh, Otros con la LLC está bien, otros necesitan la corporación porque les gusta quizás el tipo de estructura más rígido. A grandes rasgos, siempre prefiero yo ir con una LLC, que es lo más versátil, y lo que podés después transformar en corporación. De vuelta, si vamos a la parte formal, vos podés constituirte Corporation LLC. La LLC lo que te permite es después elegir tributar como una corporation. Y eso es una facilidad que se presenta en un formulario y uno elige tributar como una corporation. La corporation puede también elegir tributar como una LLC, pero es mucho más complejo porque se considera que la corporation se tiene que disolver y todos los activos tienen que pasar al dueño que después tiene que recontribuirlo a la nueva LLC, entonces es más complejo. La LLC lo que te permite es arrancar por un camino. Necesitas ser corporation, puedes serlo. Necesitas poner una Cayman Entity arriba, puedes hacerlo. Y es como lo más versátil, digamos. Ok, si esto se corta en un minuto, Fede, gracias por tu tiempo y a todos por participar. Gracias. En una LLC Partnership que presenta un W9, ¿está bien que se solicite además el W8 de los socios? Sí, siempre yo guardaría como registro los W8. W8 ven para los residentes, los socios o los empleados que ustedes tengan extranjeros. Siempre. Sobre todo cuando partimos de este marco, digamos, de la tributación sobre los servicios que se prestan afuera. Siempre W8. Es un documento que lo firman y lo guardan. No tienen que presentarlo en ningún lado en principio. Fede, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Yo estoy cobrando en mi cuenta personal en Estados Unidos. ¿Tendría algún problema impositivo en Argentina o no? Si yo te doy la respuesta estrictamente formal, vos tendrías que declarar lo que tenés en Estados Unidos, en Argentina, sea como bienes personales, y lo que estés facturando tenés que facturarlo como factura de exportación y liquidarlo a divisa oficial. Eh, Ahora, después está en vos declararlo o no en Argentina. Y todo el tema del cruce de información quizás va por ese lado de la pregunta. Eh, yo no he visto casos después del informe o la comunicación que se hizo en su momento. Dudo que vaya a pasar, sobre todo en estas épocas, pero sí estaba como esa premisa de que si vos sos una persona que cobras en una cuenta bancaria, y sobre todo cuando yo me refiero a cuenta bancaria, me refiero a las cuentas de bancos más formales, no tanto a Wise, a Payoneer, Utopia, que son quizás cuentas más digitales, globales. eh, en teoría estaba sujeto al intercambio de información entre Argentina y Estados Unidos, donde podían tener la información de los beneficiarios finales que fueran argentinos. No lo sé. Pero bueno, esa es un poco la respuesta. Claro, pero en Estados Unidos sí no habría problema, ¿no? Porque al ser no residente. Sí, depende de lo que hagas, depende de los volúmenes que muevas. Eh, Siempre buscaría cubrirte lo más que puedas. Si vos mueves un palo por mes, y bueno, quizás está bueno poner una estructura para proteger un poco más. Fede, te hago Ok. una consulta rápida. Cuando en una LLC tenés dos socios no residentes,
puede ser un activo, puede ser un real estate. Y alguno de esos dos accionistas decide irse de la sociedad, Sí. le compra su parte el otro accionista, por ejemplo. Ahí, en esa venta de acciones, ¿está grabada al 15%, aunque sea no residente? A priori te diría que no, porque vos lo que estás haciendo, primero que la LSI tiene units, son similares a las acciones, pero es otra terminología, pero a priori te diría que no, porque vos, como hacíamos el tema de las inversiones, ¿no? Vos cuando haces la venta de unas acciones siempre se tiene la fuente desde donde vos lo estás haciendo, ¿no? Desde dónde vos estás vendiendo esas acciones. Tu lugar de residencia fiscal sería. Entonces, por eso, a priori te diría que eso no estaría grabado por la compra, la venta, digamos. Sí, lo que genera el inmueble, el alquiler, sí, porque ahí estás atado a que tenés una propiedad física en Estados Unidos. O sea que un socio en el LLC le cede sus acciones al otro y no debería liquidar un impuesto por el capital gain, la diferencia entre el activo original y al inicio de la relación y el activo hoy. Si querés, vamos más en detalle. A priori te diría que no, por esto que te decía, la fuente del ingreso. Tenía que ver más que nada la antigüedad del inmueble, las condiciones de cómo se está haciendo, como decíamos, el precio de venta, bueno, esas cuestiones. Después, si quieres, también los podemos charlar. Dale, perfecto. Gracias. Gracias. ¿Quedó alguna pregunta, Livi? Sí. En cuestión del responsable ante el IRS, ¿solo se debe tener SSN o además debe ser residente? Como responsable party no hace falta ni Social Security Number ni ser residente. Lo que hablábamos al principio era que si vos querés ser responsable party y solicitar una EIN, ahí sí tenés que tener. Pero si vos podés ser responsable party sin tener ninguno de los dos, solicitando el EIN con el SS4 por fax. Y ahí puede ser argentino, no hay ningún problema. De hecho, cuando se cambia, esto es lo que hablábamos presentando el formulario, no hace falta que el nuevo responsable party sea una persona con Social Security Number o residente. Fede, una más y si querés terminamos Dale. con tu presentación. ¿El 30% al no residente solo se baja por tratados o por alícuota también? Por las dos. O sea, por tratados sí. Argentina no tiene tratado con Estados Unidos, así que ahí no hay manera de escaparlo. Pero por escala de ingresos también se baja. Pero de vuelta, haciendo esta presentación no es que puedes decirle no, reteneme menos. No. Te retienen y después tenés que vos después ir a reclamar que te devuelvan. Perdón, tengo una preguntita más. Sí, solo para dejar mi email si tienen Sí. alguna consulta o en LinkedIn también me pueden encontrar para charlar. Genial, simple. Si la LLC no tiene actividad, por lo pronto tampoco tiene ingresos, ¿hay que presentar alguna declaración jurada igual anualmente? Yo lo haría a manera conservadora. La LLC de un solo miembro o de dos, porque tenés un pequeño de dos apartado en miembros. lo que es el IRS. Tenés ese pequeño apartado en la IRS que si tenés una LLC de dos o más miembros, no tenés actividad, no tenés nada, no hace falta que presentes. Yo quizás lo haría igualmente de manera conservadora, como digo. En cero, lo más simple que salga, pero probablemente lo recomiendo hacer porque también he tenido casos donde, aunque no tengas que presentar el IRS, después te lo cuestiona, digamos, ¿no? Y ahí tenés que vos apelar a la regulación y demás que dice que no. Está todo en la página de IRS y es como bastante claro, pero yo lo haría. Gracias. Bueno. Sebastián, consulta, ¿esta presentación, así como la grabación, la van a compartir? Pueden comunicarse con la universidad, ellos manejan la grabación, pero sí va a quedar. Que pase por favor su mail o su forma de contactarse. Gracias. Sí, yo soy egresada de UCEMA, creo que también varios hay. Sebastián, sos, segundo nombre, sos Federico Sebastián Weiser. Sí. Ah, porque perfecto. ¿Cómo? ¿Dónde está el mail?
Perdón, ¿dónde está el No, porque mail? te busqué en LinkedIn y estás como Federico Sebastián Weiser, por eso quería saber que eras vos, que de Price. Sí, sí, Buenísimo, gracias. exacto. Excelente todo. Gracias, gracias. Pongo mi mail en el chat, porque justo en la presentación me lo corta la barra de... Bueno, ahí está. Es Federico@gmail.com. Voy por LinkedIn, yo estoy bastante activo también. Si No lo veo. Voy a mandar un móvil. Bueno, Gracias, Federico. Muy muchas amable. gracias a ustedes. ¿Pusiste el mail? Discúlpame. ¿Ya pusiste el Sí, mail? lo puse en el chat. En el chat está. No lo veo. Chat. Acá está, chat. Acá está. weiselfederico@gmail.com. Espérame. Federico Weiser me mandó un mensaje. No lo veo. Acá le Acá. puse un poco así. Más abajo. Para eso más abajo. Un segundo, que debe ser en la. El mensaje está más abajo. Bueno, ahí tienen el mail de Fede, ¿Me weiselfederico@gmail.com. voy a decir cuál es? Yo no lo estoy viendo, discúlpame. Es Weisel con doble S, ¿Cómo? Federico. F. Weiser, que es el nombre No, del. weiselfederico@gmail.com. Muchas gracias. Por nada, gracias a todos por participar, gracias Fede por tu tiempo. Esperamos tener algún Que se otra oportunidad repita. para agotar los temas referidos a esto, porque bueno, había muchas dudas. Gracias a todos, gracias Fede otra vez. Muy Muy buenas claro, noches. Federico. Gracias. Buen fin de. Para vos Gracias. también, María. Gracias. Mil gracias, hasta Gracias luego. por sumarse. Gracias, hasta Abrazo. luego. Bueno, gracias.